buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos una vez más a los foros temáticos Debatiendo Ideas por México. El foro de hoy lleva por nombre Juventudes y la Agenda Ecologista y es para mí un placer contar con la presencia de la maestra Greta Ríos Telles y la maestra Fabiola Franco. Para dar inicio, me voy a permitir leer las semblanzas de la maestra Greta Telles. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey y maestra en Derecho Internacional por el Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo en Ginebra, Suiza. Formó parte del equipo Reforestemos México, hace la misión de México ante las Naciones Unidas en la ciudad de Ginebra y la Secretaría de Gobernación. Ha participado como investigadora y coordinadora de diversos estudios y publicaciones en temas de derechos humanos. En 2016 se integró a la Red Mundial de Emprendedores Sociales de Ashoka. Desde 2017 es Fellow de Vital Voices y parte de la red de líderes responsables de la Fundación BMW. En 2019 fundó Olin, con el cual ganó el premio USB Visionaries al Emprendedor Social. Actualmente, y además de dirigir Olin AC, es parte del equipo de colaboradores de WFM en W Radio. Por su parte, la maestra Fabiola G. Franco actualmente estudia el máster en Dirección de E-Commerce y Marketing Digital. Es licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y líder coach internacional avalado por la International Coaching and Consulting Network y ha laborado en la Cámara de Diputados y en el Senado como asesora legislativa, así como consultorías de administración pública y monitoreo de medios. Cuenta con 10 años de experiencias en materias de social media. De 2018 a 2019 fue vicecoordinadora operativa de la iniciativa Voto Informado. De 2017 a 2019 fue estratega digital de la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia de la UNAM y fue coordinadora académica de los posgrados de la Academia Política Digital. Es conferencista en diferentes instituciones y partidos políticos. Ha dado más de 40 entrevistas para diferentes medios de comunicación. Actualmente es coordinadora de la Cátedra en Cívica Francisco I. Madero, iniciativa de la UNAM en coordinación con el INE, y es fundadora y directora general de la empresa Status Social Media. Bienvenidas, maestras. Muchas gracias, Samaria. Bueno, les comento que la logística de participación se llevará a cabo por 4 bloques. Cada uno contará con 15 minutos y se les otorgará una participación de 5 minutos respecto a cada integrante que ustedes terminando esto. Cada uno tendrá la posibilidad de intervenir en una ocasión durante los primeros 3 bloques y el cuarto bloque termina para dar una conclusión en general. Vamos a dar inicio al primer bloque con la pregunta es: ¿realmente existe un balance entre las políticas de participación juvenil desarrolladas desde la administración pública y más concretamente desde nuestras administraciones locales sobre el cuidado del ambiente? Maestra Fabiola. Muchísimas gracias, Samaria. Inclusive aquí creo que mi estimada Greta va a poder decirnos más por sus experiencias que tiene, porque si bien Olin ha ido quitándose ese apellido de jóvenes en movimiento, pero pues así iniciaron precisamente, ¿no? Y creo que se enfrentaron como muchas organizaciones sociales a los retos pues que implica abrirse paso como jóvenes en varios ámbitos políticos, inclusive sociales. Primero, pues porque no existen los apoyos. Segundo, ni tampoco los mecanismos. Los pocos que existen realmente están limitados y hay que decirlo que inclusive en organizaciones o instituciones públicas, volvemos al tema del club de Toby, ¿no? En donde si tú no tienes conoces al director de gestión pública de tal organización, pues es difícil los apoyos. O sea, yo pregunto aquí, y también he sido representante de organizaciones e iniciativas juveniles como Voto Informado en su momento, ¿eh? ¿Cuál era la diferencia entre que a Voto Informado se le diera apoyo económico y a Olin no? Por poner un ejemplo, ¿eh? O sea, ¿o por qué a Olin le daba a Ciudad de México y a otros no? Y lo voy a poner todavía a un nivel más amplio.
porque lo vemos aquí en Ciudad de México. ¿Cuántos soples destinan de sus recursos de educación cívica y de apoyo y demás a nivel local para organizaciones juveniles, organizaciones ecológicas? O sea, y por ahí me podrían decir algunos, bueno, es que en las regulaciones de los soples no existen esos mecanismos o no está en la legislación. Bueno, pues entonces empecemos desde la parte de reformar lo que se puede destinar de gasto a las organizaciones, como hoy lo hace la Encívica, ¿no? Que la Encívica en el INE dice, pues yo puedo destinar cierto tipo de gasto a la participación de los jóvenes, siempre que sea en pro de la cultura democrática, ¿no? O de la participación ciudadana. ¿Qué pasa en el tema de ecologismo cuando de alguna manera se piensa que la parte de desarrollo sostenible o sustentable no va de la mano de la política? Pues entonces no hay apoyos, porque si no lo justificas en un ámbito de participación política, lo ecológico, pues no hay apoyos, ¿no? Y de ahí pues también pensar que así como hay programas como el Encívica o que algunos soples como el de Ciudad de México, el de Estado de México, que a mí me constan además de primera mano que sí hay apoyos, pues también el presupuesto es limitado, ¿no? El presupuesto es limitado porque, no sé ustedes, pero cuando ahora salió el presupuesto autorizado para partidos políticos, pues yo no vi que nadie de los partidos políticos se quejara, ¿no? Nadie pusiese en duda si, bueno, si los partidos políticos para campañas, tuviesen algún problema ahí, o sea, de lo cual también, si bien hay unas cuestiones que son etiquetadas como la parte pues, de actividades específicas, ¿no? Lo que tiene que ver con campañas electorales, y demás. Yo creo que si quisiéramos implementar algún cambio en este sentido, como impulsar estas iniciativas, tanto juveniles como también del tema sostenible, pues el etiquetado tendría que ser mayor, el etiquetado tendría que ser más amplio, de tal manera de que fuese un presupuesto dirigido, y que ahí vendría otra parte del presupuesto dirigido, vendría la continuidad del mismo. Y con esto cierro, porque no importa si tenemos hoy los mecanismos, pues mañana, como hemos visto a lo largo de este sexenio y de muchos otros, pero en este más, con un plumado se pueden quitar muchas iniciativas que existen, y ahí está, por ejemplo, y lo tenía desarrollado para más adelante, pero pues, ¿qué pasa con los fideicomisos? Por ejemplo, para los desastres naturales, pues, se eliminaron, ¿no? O sea, y entonces ahí cada quien manden apoyo, ¿no? O sea, hagamos boteado y demás. Y como siempre lo he comentado, ese es un gran problema en nuestro país. No hay planes a largo plazo. Eso es lo que justamente sí buscaba o busca inclusive hoy en día la Agenda 2030, de decir, sin importar el sexenio que esté, desde que empezaron con los objetivos del desarrollo o los objetivos del milenio hasta ahorita, 30 años después sería, que se dé una continuidad. El gran problema es que dependiendo del sexenio, pues se le da continuidad poquito, más o menos o mucho, ¿no? No hay lamentablemente ejercicios que puedan volverse, digamos, un castigo a los sexenios o a los gobiernos que no cumplan con estos seguimientos, porque son acciones de buena voluntad. Entonces, lo mismo pasa en los gobiernos. Bueno, pues habrá gobiernos que les guste impulsar el tema de jóvenes o el tema de cultura o el tema de participación ciudadana o el tema de ecologismo, pero en mayor o menor forma. Pensemos que en 2014 habíamos tenido avances inclusive en materia política. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Candidatos independientes y en las actuales propuestas de reforma de todos los partidos políticos que han propuesto, pues no hay nada de candidatos independientes, o sea, no nos importa. En términos de ecologismo o de jóvenes, pues las cuotas de jóvenes son más de fuerza que de ganas.
se imponen en lugares como pasa en el caso lamentablemente de las mujeres, en lugares donde se sabe que van a perder, ¿no? Jóvenes en campañas de altura colgando espectaculares y esa es su campaña de altura, ¿no? Agarrando escaleras y colgando cosas. Y en el caso de ecologismo, pues es todavía más grave porque pues el único partido que se dice de ecologista, pues no es ecologista en nuestro país, ¿no? No hay políticas públicas ni iniciativas impulsadas por los partidos en esa materia. Y ahí tenemos hasta el tema de la apropiación del espacio público, ¿no? Que esa es otra joyísima que tenemos, porque, por ejemplo, una de las cuestiones que tenemos es pues que en términos de comunidad sostenible, es que una comunidad sea ecológica, económica y socialmente sana, ¿no? Y cuando hablamos de comunidad sostenible, pensamos todo el mundo siendo señoras de las plantas, ¿no? Y no, va mucho más allá. Y ya para cerrar, porque no me quiero quemar el desarrollo de de este foro, pensemos de que el término de la sostenibilidad a veces se piensa como ecocomunidades, comunidades habitables, comunidades sostenibles, y tenemos problemas desde el agua, el transporte público sostenible, que vemos que no tenemos un sistema de transporte público sostenible, y la apropiación del espacio público, en donde la apropiación del espacio público, si es por indígenas en el Zócalo, está mal, y hay que levantarlos y tirarles sus tacos de canasta, como a Lady Tacos de Canasta. Pero si es en la Roma, si es en Polanco, en la Condesa, y que ya utilizan las banquetas como terrazas y que ahora con el tema de la pandemia, no solamente fue permitido, sino ahora está bien visto, y no me voy a ir muy lejos, hasta en la Cuauhtémoc, ahí en la Glorieta de Insurgentes, en las calles de Niza y demás, ustedes tratan de caminar por ahí y es imposible, ¿no? Entonces, ¿cómo es que los gobiernos, por ejemplo, del PAN, sobre todo, suelen permitir ese tipo de actividades y si no salen con el cuchillo y te amenazan? Pero por otro lado, pues tienes un problema también de cómo incentivas la economía. Entonces, las respuestas no son sencillas. Creo que hay varios pendientes y yo voy a dejar hasta aquí, si no, no le voy a dar la oportunidad que dé su conversación también, mi estimada Greta, hablando del tema de jóvenes. Gracias, Sam. Muchísimas gracias, maestra Fabiola. Maestra Greta Ríos, desde su experiencia en Olin, ¿realmente existe un balance entre las políticas de participación juvenil desarrolladas desde las administraciones públicas, obviamente más concretamente desde las administraciones locales, sobre el cuidado del medio ambiente? Muchas gracias, Samaria, y muchas gracias, Fabiola, por la invitación. Pues empezaría por cuestionar, la verdad, y esto es algo que hicimos mucho tiempo en mi organización, ¿a qué le llamamos política de juventud? ¿No? En México, de hecho, las políticas de juventud, como se entendían, por ejemplo, en los sexenios pasados, era una tarjeta de descuentos, ¿no? Era, ven al IMJUVE, empadrónate, te vamos a dar una tarjeta de descuentos, vota por, ¿no? Y ya te decían por quién votar, ¿no? O sea, la tarjeta traía un color, ¿no? Eso era en los sexenios pasados. En este sexenio creo que está peor, o sea, no estoy diciendo que la tarjeta haya sido una buena idea, pero ya no te dan tarjeta. Ya ni tarjeta te dan, ¿no? O sea, este sexenio, la política de juventud, la única política que yo encuentro en materia de juventud, se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, y es una política, número uno, que se corre desde la Secretaría del Trabajo, ¿no? O sea, ahí hay un pequeño foco rojo, ¿no? O sea, ¿para qué tenemos un INJUVE que es por ley orgánica el órgano que se describe como el encargado de diseñar y operar la política pública en materia de juventud, cuando la única política pública en materia de juventud tiene que ver con empleo y funciona a través de la Secretaría del Trabajo? Y ahora ya no te dan descuentos, ahora te dan iba a decir beca, pero no es una beca, te dan, digamos, pues un dinero mensual a cambio de trabajo, que está además planeado en un esquema como de ayudantías, ¿no? No sé si se acuerden, pero el presidente López Obrador cuando lo
de hecho, antes de cuando era presidente electo, ¿no? Decía, los jóvenes tienen que ser aprendices, ¿no? O sea, hagamos este programa de aprendices, porque claro, los jóvenes no pueden aportar nada más que, pues, estas ganas de participar, ¿no? O sea, ¿qué van a saber los jóvenes? Ellos son aprendices, ¿no? Entonces, hagamos este programa de aprendices para que las empresas y el gobierno puedan incluir en sus filas a jóvenes con un sueldo bajo. Creo que, la verdad no sé cuánto es, pero es un sueldo bajo. Y la idea tiene que ver con, pues, alejemos a los jóvenes de los vicios y las drogas a través de darles esta oportunidad, ¿no? Creo que en sí la idea no está mal, creo que la ejecución es pésima, pero es la única política de juventud que existe este sexenio, ¿no? Entonces, empezamos mal. Eh, a nivel local, bueno, pues, ¿qué les digo, no? A nivel local, teníamos, por ejemplo, en Ciudad de México un Instituto de la Juventud cuyo gasto más grande era el concierto que se hacía todos los años en el Zócalo, ¿no? Entonces, esa es nuestra política de juventud. Algo que sí hizo muy bien el INJUVEDF en administraciones pasadas fue, por ejemplo, tener el Hospital de las Emociones, ¿no? Eso sí estuvo chido, porque sí era una política pública que además reconocía que la salud mental y que la salud mental en la población joven era un tema importante, ¿no? Eso sí lo quiero mencionar porque es una que sí me parece chida. Ahora, la pregunta es si hay un balance entre las políticas de juventud y las políticas en materia ambiental, pues creo que tendríamos que empezar por definir que no hay políticas en materia de juventud y por supuesto, pues tampoco hay políticas en materia ambiental, ¿no? O sea, estamos viendo ahí que las prioridades en la ciudad son invertir en segundos pisos y en ¿cómo se llaman estos puentes distribuidores y demás para los coches, ¿no? O sea, estamos viendo que hay una mega construcción de este proyecto Mítica, ¿no? Que tiene un montón, pero un montón de banderas rojas en nivel ambiental, pero pues el proyecto sigue, ¿no? Hace unos días inauguraron una cosa ahí de Mítica, centro comercial, no sé qué, y pues el proyecto sigue. Entonces, creo que, número uno, pues no tenemos ni la seriedad suficiente en materia de juventud ni en materia ambiental para generar políticas públicas de largo alcance, número uno. Y número dos, estas dos agendas rara vez se juntan. Si bien sí existen, por ejemplo, ¿no? Pues en el INJUVE local sí existe una brigada de jóvenes que hacen temas ambientales, pero más bien es un tema como de promovamos el voluntariado joven en los temas que a ellos les gustan, ¿no? Y eso está bien, pero no es una política pública, ¿no? Es una acción ahí como que funciona y les funciona a los jóvenes que se enteran que eso existe, pero realmente tendríamos que estar hablando de incluir a las personas jóvenes en las mesas de decisión en donde se están tomando las decisiones en materia, por ejemplo, de cambio climático, ¿no? O sea, en materia de, pues esto va a sonar medio terrible, pero el Tren Maya, ¿no? O sea, por qué a los ciudadanos se nos consulta si queremos que el ejército esté en las calles, pero no se nos consulta si queremos que el Tren Maya siga, ¿no? O sea, creo que hay ahí un montón de cosas bien interesantes que sacar en este panel y creo que pues en las siguientes preguntas podremos hacer como más énfasis y más ahondar en este tipo de cosas, pero mi respuesta en corto a la primera pregunta es, pues no hay un balance porque ni siquiera hay políticas claras de juventud y mucho menos hay un match entre la agenda de juventud y la agenda de medio ambiente a nivel política pública. A nivel activismo, a nivel académico, en otros niveles, por supuesto que hay un match, ¿no? Y de hecho en muchos temas, y supongo que lo vamos a platicar en un ratito, pero es la juventud quien trae la bandera del movimiento ambiental, que eso tampoco significa que ellos sean que las personas jóvenes sean las únicas que se preocupen por el medio ambiente o los que hayan inventado la lucha por el medio ambiente, ¿no? Pero definitivamente ahí tenemos un área de oportunidad muy, muy grande y me da muchísimo gusto que lo estemos platicando en estos espacios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Greta. Entonces, bueno, retomando lo que nos comentaba la maestra Fabiola acerca de las comunidades sostenibles, regresando con usted, maestra, según su opinión, ¿qué es lo que hace realmente una comunidad sea sostenible?
Mira, precisamente lo que comentaba, ¿no? Que es una comunidad ecológica, económica y socialmente sana. Y ya de ahí, pues tenemos un problema, ¿no? ¿Qué implica que sea algo sano y siempre poner el indicador de lo óptimo, ¿no? O sea, que por poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor que en la Venustiano Carranza y en otras 3, 4 delegaciones sí hay agua, pero en el resto no. Pues, o sea, hay agua en la Ciudad de México, o sea, que no haya como quisiéramos y que Iztapalapa y la GAM siempre sufran, bueno, pues ese es otro rollo. Pero ahí tenemos un gran problema de que a veces los estándares y las mediciones no son claras y que además, lamentablemente, dependiendo del sexenio y del gobierno, las metodologías para evaluar cambian. Y ese es un grave problema porque entonces no le puedes dar continuidad ni hacer estudios o análisis comparativos serios que te permitan tener avances, ¿no? Entonces, es como si un día evaluamos y decimos del 1 al 10 y el 10 es el máximo, pero al siguiente te cambio del 1 al 5. Y entonces el tema de las escalas es grave en ese tema, ¿no? Después, también respecto a esta situación de qué hace una comunidad sostenible, pues al menos eso es en cuanto a la definición. Pensemos hoy, ¿hay una economía sana en nuestro país? Bueno, más allá de la inflación que está por los cielos, como hace mucho tiempo no estaba, que pese a ello el peso ha sido de las monedas más fuertes, crisis que sí hay como a nivel mundial, como la pandemia y demás. Siendo muy honestos, en México, díganme ustedes un sexenio en el cual hayamos sido económicamente sanos. O sea, yo les reto a que me digan un sexenio así, ¿no? Que ya es que incluso cuando era la época de la bonanza al inicio del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, bueno, todo se derrumbó, ¿no? Después, al final de ese sexenio y al inicio del de Cedillo. Nos prometieron en los 80s que con el petróleo íbamos a hacer un gobierno, un país extremadamente rico, cosa que no sucedió. Y lo voy a decir de una manera muy coloquial, el gran problema de nuestra política es el atasque, porque no encuentro otra definición propia, es el atasque de la clase tanto empresarial como política. Porque somos como cuando hay y cuando están bien la economía en nuestro país y digamos bien de manera estable, sin problemas, pues ahí está lo que pasó con el neopriismo, ¿no? Y como mucha gente en el Vox Populi decía, yo volveré a votar por el PRI porque más vale malo por conocido que bueno por conocer, porque nos ha ido muy mal con el PAN. Y ahí está lo que pasó, tuvimos una clase política priista en su momento, pues que arrasó con muchas cosas y no está siendo diferente en este momento porque los índices de corrupción son altísimos, porque más allá de pues de los mecanismos que se puedan implementar para contener una pandemia y que a ningún país le está yendo bien con el tema de la pandemia, temas de recesión, nada más hay que voltear a ver Inglaterra, que ahí es gravísimo lo que está pasando en Europa con el tema del gas y Rusia. También es un hecho que aquí se están invirtiendo, como ya comentaba también mi estimada maestra Greta, la parte de cómo se está decidiendo pues encuestar sobre militarización, pero no, o revocación de mandato, o consulta popular y enjuiciar a los presidentes, pero nadie nos preguntó por Dos Bocas, nadie nos pregunta por el daño ecológico al Tren Maya, y cómo es que se está invirtiendo esa cantidad de recursos en esos grandes monumentos a la personalidad y que no se está resolviendo nada en el ámbito ni económico ni ecológico con esos gastos y que además ya llevan un gasto económico muy por encima del presupuestado y sin ningún tipo de estudio de impacto ecológico, o sea, ya lo presentaba yo en la conferencia magistral de la semana pasada. Igual una comunidad sostenible busca que a través, como ya comentaba, ¿no? A través del tiempo, el manejo de sus recursos naturales, financieros y humanos, sean resistentes a través del tiempo, mientras se pueda satisfacer las necesidades actuales. En resumen, en México
ni estamos satisfaciendo las necesidades actuales porque seguimos con un grave problema, por ejemplo, del agua, de deforestación, de tala clandestina, y por lo tanto, pues tampoco somos resistentes a lo largo del tiempo, y ahí está Nuevo León y lo que ha pasado con el tema del agua, ¿no? Que nuestros recursos sean suficientes equitativamente y que también estén disponibles a futuro, no se declaró porque no hay un programa. Por el contrario, se ha reducido el presupuesto de inversión a el campo en este sexenio. El apoyo al campo se ha reducido hasta en un 60%. No hay tecnologías para combatir la erosión de la tierra, que en algún momento ya no se va a poder plantar porque se vuelve tierra infértil, porque no estamos utilizando los mecanismos adecuados y no se está profesionalizando a la gente del campo. Y además los jóvenes del campo están abandonando el campo. O sea, el campo mexicano va a terminar siendo, pese a las grandes cantidades de planicias que tenemos, va a terminar siendo o abandonado o estéril. Y vamos a terminar importando un montón de cosas, como hoy ya se hace que tenemos temas de un montón de verduras, de vegetales, que vaya, siempre decimos son chinos, y es que sí son chinos. O sea, el nopal, el maíz transgénico. O sea, se puede escuchar muy sencillo, pero en verdad que el tema de la tortilla podría ser mucho más barato si no tuviéramos un problema de ahora de que ya estamos importando maíz de otros países cuando pues el maíz es originario de nuestro país. El tema del aguacate está exactamente igual o peor, porque además de que hemos estado a nada de perder la denominación del aguacate michoacano por problemas administrativos y jurídicos que no se saben arreglar desde los gobiernos, a eso hay que sumarle que el narcotráfico se está apropiando de estos sembradíos de aguacate, y por eso sube el costo. O sea, el tema de los intermediarios hoy en día es tal vez el menor de nuestros problemas, es el tema del narcotráfico en los territorios de agricultura, ¿no? Entonces, me parece que si bien toda esta situación de que podamos decir la definición de diccionario de qué hace una comunidad sostenible, sí quiero dejar en claro lo que no tenemos para hacer una comunidad sostenible. Y ya nada más para retomar una parte de lo que me pareció Greta, y es que si no, no quisiera dejar pasarlo, estas reflexiones que ella hacía, el tema de tanto jóvenes construyendo el futuro, que es al parecer la única política pública en términos de jóvenes. Yo recuerdo hace muchísimos años, muchísimos años, cuando Marcelo Ebrard era jefe de gobierno, yo era más joven, eso ya tiene un rato, ¿no? Ni él ni yo ya no nos vemos tan jóvenes, creo que ha leído peor que a mí, pero en fin. Y en el INJUVE había algo que se llamaban brigadas juveniles, y yo participé en ellas, aunque eran un poco precarias en términos de apoyo económico. En estas había, y aquí lo enlazo, habían diferentes brigadas. Una de las que a mí me tocó participar fue la brigada de recuperación de espacios públicos, que bueno, les voy a contar, se escucha muy bonito, pero no era otra cosa más que ir a recoger basura a los camellones, pintar la ciclovía que en ese momento se estaba impulsando aquí en Ciudad de México, y te hacían trabajar sábados y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, te daban un Boeing y una tortita todos los días, te movilizaban en unos RTP sin asientos, y te daban pues cemento y grava y demás, pero tú tenías que ir tocando puerta por puerta con los vecinos y pedir agua, ¿no? ¿Qué llevaba este trabajo que no era voluntario? Porque si era digamos, un trabajo, era uno, que tenías que, te daban 800 pesos o 750 al mes. O sea, imagínense trabajar sábados y domingos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, o sea, los 8 días, por 800 o 750 pesos al mes. Te daban una tarjeta que te hacía un descuento en el metro. Bueno, no un descuento, pasabas gratis en el metro. Metros y RTPs pasabas gratis. No aplicaba para Metrobús, porque es concesionado, si se nos olvida, por ejemplo, en temas de movilidad, no pertenece tal cual al gobierno.
y lo manejan otras empresas. Y además de estas actividades que te hacían realizar en recuperación de espacios públicos o pintar murales, que era otra cosa que te ponían a hacer ahí, tenías que ir obligada, casi obligadamente, cuando había mítines de López Obrador, a esos eventos, como joven. Eso es lo que pasaba en el INJUVE. O sea, hay que decirlo así claramente. Esas son las políticas juveniles impulsadas para jóvenes, de ponte a recoger basura, ponte a pintar calles y hacerte murales, te vamos a dar 750 pesos al mes, que 750 pesos, pues no sé si ustedes puedan vivir con 750 pesos al mes y pagar libros, copias y demás cuando uno es estudiante, ¿no? Y además, pues hay que ir a los mítines políticos que se te pidan, ¿no? Y yo recuerdo que además en esa ocasión hasta pude saludar a Andrés Manuel porque me tocó hasta adelante, ¿no? Así de manita, ¿no? Así de. Entonces, esas son, y estoy hablando de un gobierno, y lo voy a decir, que era de izquierda en la Ciudad de México, que habían más proyectos juveniles, entre comillas. ¿Y dónde está lo que los jóvenes podemos o podíamos, porque ya no soy joven, aportar a la comunidad realmente? O sea, un joven es para lo que está, para acarreo, para recoger basura y pintar calles, para eso están los jóvenes. Es como cuando hacemos el servicio social, y yo creo que si algunos de ustedes hicieron su servicio social, para lo que estábamos era para sacar copias, ir por la ropa de los jefes a la tintorería o traer el café y los tacos, ¿no? Ponerte a hacer bases de datos que nadie quiere hacer, y de ahí en fuera, profesionalmente no aprendes nada, que es algo que está pasando mucho en jóvenes construyendo el futuro, porque además la política implica que muchas empresas sacaron a sus trabajadores más jóvenes, si ya estaban registrados ante el seguro y demás, los sacan y los ponen ahora en jóvenes construyendo el futuro para declarar menos impuestos y además recibir más apoyo económico. Entonces, pueden ser iniciativas en el discurso muy loables, muy con un objetivo en papel muy bonito, pero en la implementación, en su diseño y en los candados que pueden existir para evitar estas malas prácticas, pues no hay. Y entonces, pues no tenemos ya ni siquiera comunidades sostenibles, políticas públicas sostenibles en general. Ya hablar de una comunidad sostenible me parece muy ambicioso, ¿no? Entonces yo hasta aquí dejaría mi participación, la reflexión de qué podemos impulsar hacia los jóvenes y hacia la sostenibilidad realmente como parte de comunidades estables a largo plazo y que puedan sumar y no ser carne de cañón, o que la ecología y la sostenibilidad no sea solo el discurso político para ganar 3, 4 votitos más en las siguientes elecciones, ¿no? Con eso termino. Gracias, Sam. Muchísimas gracias, maestra Fabiola. Respecto a su intervención anterior, maestra Greta, usted nos comentaba acerca del poco balance que existen entre las políticas de participación juvenil y esta parte que va en torno a la generación de conciencia y motivación de conducta hacia los jóvenes. En primera parte, respecto al medio ambiente, ¿qué es lo que hace que una comunidad sea sostenible? Muchísimas gracias, Samaria. Yo creo que habríamos de empezar por pensar en la definición, ¿no? O sea, ¿qué significa algo que es sostenible? Y bueno, pues cuando estudiaba esto hace unos ayeres en la escuela, nos decían, ¿no? O sea, sustentable es que tu paso por un lugar o que tu uso de un recurso, por lo menos lo deje igual de como lo encontraste, ¿no? O sea, ya no hablemos de mejorarlo, pero por lo menos que lo dejes igual para los que vienen. Y creo que un componente importantísimo de una comunidad sostenible tiene que ver con planeación a largo plazo de qué es lo que queremos para esa comunidad. Cómo, o sea, definitivamente en México las comunidades, tanto urbanas como rurales que tenemos, no están pensando en ser sostenibles, o no todas, o la mayoría no está pensando en eso. Y dos, ¿cómo le hacemos para que a largo plazo sean sostenibles? Y creo que además la sostenibilidad es una de las formas que podemos utilizar para, por ejemplo, llegar a la justicia social. Y que es un tema que tenemos muy pendiente en la agenda, que es un tema que es bandera de esta administración y que es un tema que yo creo que ninguna persona te diría yo estoy en contra de la justicia social, ¿no? O bueno,
si alguien te dice que está en contra de la justicia social, definitivamente es alguien que no debería de estar participando en la política ni en una campaña, ¿no? O sea, ¿quién en su sano juicio te diría, pues no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Y a qué me refiero con que la agenda ambiental y la agenda de justicia social están relacionadas? Bueno, pues sabemos que las comunidades que tienen mayor impacto ambiental, que están en un mayor riesgo, por ejemplo, de sufrir los embates por el cambio climático, son las comunidades más pobres, son las comunidades, por ejemplo, que están en asentamientos irregulares, son las comunidades de personas que no construyeron sus casas con cimientos porque no lo pueden pagar. Entonces, definitivamente estas personas deberían de ser prioridad en la agenda ambiental, se deberían de incluir en las negociaciones y en la definición de hacia dónde vamos a ir buscando nuestra política de sustentabilidad. Y bueno, ya definiendo qué es una comunidad sustentable, pues creo que es una comunidad en donde hay una justicia social de acceso, por ejemplo, a recursos, que esto también tiene que ver, y aquí a lo mejor me van a decir neoliberal, pero también tiene que ver con que paguemos lo que cuestan los servicios. La luz es algo caro, tener servicios de agua es algo caro y muchas veces tener este tipo de cosas subsidiadas sí representa un, pues digamos como un efecto negativo en el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no estamos siendo capaces de dimensionar qué es lo que se necesita hacer para que yo tenga electricidad 24 horas al día, los 365 días del año, y entonces que mi recibo de luz me llegue en 52 pesos cada bimestre. La verdad es que a final de cuentas nos está retribuyendo de manera negativa a todos en la sociedad, porque eso lo que hace es que entonces la persona que vive en una zona rural y que necesita tener acceso a electricidad o que necesita tener acceso a paneles solares, que ahora parece que son una cosa prohibida, ¿no? Pues no lo pueda hacer porque no tengamos en el país los recursos suficientes para que a través de una política de justicia social todas las personas podamos tener acceso a servicios básicos y todas las personas podamos apreciar y contribuir a la generación de servicios para otras personas. Y aquí también entra, por ejemplo, esta estigmatización que se ha hecho desde, pues en particular desde presidencia, con el tema de energías no contaminantes, ¿no? Hay ahí como un tema que me parece que ha estado muy mal llevado sobre el tema de, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué los Oxxos no pagan luz? Pues porque los Oxxos invirtieron en comprar paneles solares, no es que se la estén robando, no es que estén abusando de nada, es que pues fueron listos, uno, y dos, vieron un poco más allá del hoy y invirtieron en paneles solares y ese dinero que no le están pagando a CFE, por supuesto, se lo pagaron a un distribuidor de paneles. O sea, nadie está haciendo ahí un delito y nadie está robando. Y de hecho, deberíamos desde el gobierno están impulsando este tipo de cosas. O sea, imagínense un país en donde las comunidades rurales tienen, en vez de un acceso asistencialista a luz eléctrica por cables, que cuesta muchísimo, tienen una política en donde las casas se construyen sí o sí con un panel solar y entonces ya no dependen de CFE, pero ahí está justo el meollo del asunto, ya no dependen de CFE y ahí entra un interés político y un interés pues incluso económico que no está basado en la sostenibilidad, está basado en continuar este modelo extraccionista que nos ha estado dañando de una manera bastante complicada. Y a esto pues hay que sumarle, ya casi acabo porque ya me acabé mis 5 minutos, perdón, a esto hay que sumarle, por ejemplo, pues todo el tema del cártel inmobiliario, todo el tema de cuáles son las prioridades de política pública de urbanización, por ejemplo, por qué estamos invirtiendo más en caminos para coches privados que en líneas del metro o que en líneas de metro que no se caigan o en ciclovías de verdad con infraestructura, no pintadas porque pintura no es infraestructura y eso significa que si hay una ciclovía que solo está pintada, las posibilidades de que un coche me atropelle son mayores. Entonces, definitivamente creo que tiene mucho que ver con planeación, tiene mucho que ver con priorización y también con pensar hacia el futuro. Como ya dijo Fabiola,
no podemos, o sea, tenemos que salir de esta lógica de yo solo planeo mientras soy delegado, no, bueno, alcalde, yo solo planeo mientras soy presidente. Pues no, definitivamente eso no nos va a llevar al México que queremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestra Greta. Gracias. En base... Perdóname, Sam, Sí, quisiera claro. nada más rápidamente una breve intervención. Respecto a precisamente a la parte 1 de lo que menciona Greta de los Oxxos, yo quisiera agregar nada más un ejemplo, lo que implica la existencia de la torre BBVA Bancomer, ¿no? Y aquí no estamos haciendo promoción de nada, yo tengo cuenta en Banamex, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, y en este caso, o sea, es una torre que además de que obtuvo su certificación LEED platino, que uno diría, bueno, ¿y qué es eso? Desde su construcción, la torre Bancomer se pensó como una torre autosustentable. O sea, es el único inmueble en la Ciudad de México que utiliza primero la captación pluvial que hay, que aquí llueve y llueve muchísimo, ¿no? En la Ciudad de México, para el tema de que toda el agua que se utiliza en sus instalaciones es captación pluvial, que tiene también paneles solares y tampoco le pagan luz a CFE, que tiene más de 250 lugares para las bicicletas. O sea, uno no puede dejar su bici afuera del metro porque pues ya fue, ¿no? Porque nuestras políticas de movilidad es en Insurgentes, que además cada vez tiene menos carriles, aquí en la Ciudad de México, quienes son de la Ciudad de México, antes eran 4 carriles, bueno, a ver, un carril para transporte colectivo, ok, vale, está muy bien, pero ahora para incentivar el uso de la bicicleta, pues nada más pintaron, ¿no? O sea, como si los autos, ya hemos visto cómo atropellan personas en la ciclovía de Reforma. O sea, ahora imagínense Indio de esa ciudad universitaria, de muchos de los alumnos que vienen del Estado de México, se avienten 21 kilómetros, que es lo que es el tramo aproximadamente en bicicleta, en lugar y ya decimos que tenemos políticas públicas sostenibles e incluyentes para que uno utilice la ciclovía de Insurgentes, y la ciclovía no es más que la pintura, ¿no? La pintura ahí sobre un carril, ¿no? Pseudo confinado, sin las medidas de seguridad que pudieran existir. Además de que aquí no hay una cultura vial en nuestro país, o sea, de nada, ni motociclistas, ni peatones, ni nada. Y no hay políticas de capacitación en ese sentido. Acabo de leer que le pasa un camión Torton por la cabeza, disculpen lo gráfico, a un motociclista que se cae del eje central porque iba rebasando coches, se topa con una boya de estas del carril confinado del trolebús y al momento de caerse, pues el camión, si alguien ha manejado un camión, no ves, o sea, ves hacia enfrente, pero no ves hacia abajo por lo alto que es, y entonces, pues se le pasa por encima. Lamentablemente el tipo, pues se da la fuga y peor, ¿no? Porque pues te das a la fuga fue. Entonces, no tenemos tampoco temas de la cultura de la sostenibilidad, de vialidades, de absolutamente nada, inclusive de como mujeres prefieres utilizar un transporte privado como un Uber, un taxi o tu coche particular si vas en falda, a subirte al transporte colectivo si vas en falda. O sea, veamos cómo es una consecuencia de muchas cosas. Y para cerrar el punto, yo refuerzo la idea y comparto la idea de que hay que pagar impuestos. O sea, es como en la Facultad de Ciencias Políticas que los alumnos dicen, no hay papel de baño ni jabón, pero pagué 20 centavos una vez en 4 años y medio. Pues, o sea, no manches, ¿no? También, o sea, la educación de un universitario en CU cuesta alrededor de 45,000 pesos al año. Y los 20 centavos inclusive son voluntarios, no son obligatorios. Y entonces, ¿pero qué pasa? También por el lado de los impuestos. No hay una recaudación eficaz de impuestos porque tenemos graves problemas en las páginas gubernamentales para pagar impuestos. O sea, yo van 3 veces que pago mi agua en línea y no se refleja el pago. Tengo que ir con el pago impreso a la oficina para que digan, sí pago en línea. O sea, no hay tampoco eso. 2, si uno quiere darse de alta ante el SAT, no hay citas hasta dentro de 3 meses. Entonces tienes que instar por el ámbito de la corrupción para que te den una cita. Y último punto, en el tema del pago de impuestos,
es que por más que tú pagues impuestos, si no se ven traducidos en políticas públicas como bacheo, agua, electricidad, otro tipo de políticas, pues entonces, pues, ¿para qué pagas impuestos? Y dices, oye, pues si al final todo está exactamente igual de mal, pues mejor pongo un diablito en mi medidor de CFE para que me cobren 56 pesos al mes y no los 850 que yo debería de estar pagando, ¿no? Entonces, aquí es una responsabilidad compartida, ¿no? En donde creo que es lo que nos hace falta inclusive para poder llegar a eso que también coincido con Greta, que es la parte de la justicia social. Yo pago impuestos, pero ¿dónde está la parte de la justicia? ¿No? Entonces, y si no, vean cómo con la pandemia, pues hay más personas en el empleo informal, y que aquí inclusive yo felicito mucho al Instituto de Formación Política que en sus redes sociales les estén compartiendo datos del Coneval, como en el caso de los jóvenes, en donde del 2018 al 2020 hay más jóvenes en situación de pobreza. En 2018 habían 42% de jóvenes en situación de pobreza, hoy 46%. La pobreza extrema de jóvenes pasó del 6.7% al 9%. Rezago educativo pasó del 18 al 20%, o sea, creció el rezago educativo en jóvenes. Entonces yo creo que hoy por hoy empiezan a tener más herramientas para que puedan desarrollar ustedes iniciativas a favor de los jóvenes y a favor de la sostenibilidad. Gracias, perdón por la intervención, pero es que creo que íbamos a pasar a otro bloque y si no abordábamos esta parte, sentía que se iba a quedar un poco inconclusa. No, no se preocupe, maestra Fabiola, sin contrario es pues información importante y muy relevante. Sin duda, respecto a lo que nos comentaba la maestra Greta Ríos, estos compromisos que nos impiden realmente cumplir con nuestras obligaciones, y de aquí va nuestra pregunta, que es, ¿impiden los compromisos contraídos en el marco de la Organización Mundial del Comercio que los gobiernos protejan al medio ambiente? Le doy la palabra, maestra Greta Ríos, usted da por inicio. Muchísimas gracias. Es una pregunta bien interesante, la verdad. Ayer que me mandaron las preguntas dije, chin, no tengo ni idea. Y entonces me puse a investigar, ¿no? La verdad, digo, tampoco crean que no tengo ni idea de la OMC. De hecho, parte de mi maestría justo fue sobre resolución de controversias comerciales en la OMC. Entonces, sí hay muchas cosas de la OMC que sé. La verdad es que es una pregunta bien complicada, ¿no? O sea, ¿qué implica uno ser miembro de la OMC? Pues implica muchos compromisos comerciales, ¿no? Y muchos temas, por ejemplo, como de nación más favorecida para las demás personas que son parte de la OMC. Es sin duda un acuerdo internacional de corte económico, y como tal, pues su principal objetivo o su principal razón de ser, sin duda no es el medio ambiente, ¿no? Sino el comercio internacional. Y como sabemos, pues el comercio internacional sí es una de las cosas que más contribuye a el cambio climático, por ejemplo, ¿no? O sea, por todas las operaciones de logística que se hacen, por todo lo que implica materialmente incrementar el comercio internacional, porque además pues sí está muy, pues como muy imbuido en esta cultura de tener, comprar, comerciar. Ahora, eso no significa que ser parte de la OMC per se nos genere un impacto ambiental negativo. Creo que la Organización Mundial del Comercio es una de los foros más importantes en donde podríamos estar hablando de cambio climático. Sin embargo, pues volvemos un poco al tema de el interés económico, ¿no? Y el interés económico, que hasta ahora ha sido lo que mueve al mundo, o en los últimos años ha sido lo que mueve al mundo, sí es algo que vamos a tener que valorar desde otra óptica. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio dice claramente, bueno, pues no hay una relación estricta entre el incremento del comercio y el crecimiento de los efectos del cambio climático, por ejemplo, ¿no? Que creo que ahí podríamos hacer una investigación un poco más
seria o más objetiva para ver si sí hay o no hay. Y número dos, sí, una de las primeras cosas que te dice la OMC cuando entras a buscar como sus políticas institucionales sobre cambio climático, te dice, bueno, nosotros por supuesto que queremos impulsar un comercio internacional que sea sostenible, que sea ambientalmente amigable, etcétera, siempre y cuando esto no intervenga con, por ejemplo, la cláusula de nación más favorecida. Entonces, ahí sí hay un foco rojo. Ahí sí, por ejemplo, me gustaría que ahondáramos o que lo pensáramos dos veces, ¿no? Cuando estemos decidiendo sobre nuestros socios comerciales, porque no es lo mismo comerciar, por ejemplo, con China, que abiertamente ha dicho que no va a respetar los acuerdos en materia de cambio climático, los acuerdos en materia de emisión de gases de invernadero, justamente como una forma de llegar al desarrollo económico que otros países han obtenido de la misma manera, o sea, y podemos estar o no de acuerdo con esta política, pero pues estar en un acuerdo que nos obliga, digamos, a darle el mismo trato a una nación como China que a una nación como Nueva Zelanda, que tiene estándares súper competitivos en materia ambiental, pues a lo mejor sí es algo que tendremos que revisar. Esto no quiere decir que estoy diciendo que deberíamos de denunciar nuestra membresía a la OMC, sino más bien creo que son temas que tenemos que poner en la mesa y que México tiene una súper oportunidad, además por la tradición que tenemos en materia internacional, por la escuela que tenemos en México de buscar una política social de igualdad y de respeto a los derechos humanos y de respeto a la diplomacia a través de nuestra Cancillería. Entonces, creo que sí hay un área de oportunidad ahí muy interesante y creo que pues es una pregunta que no se puede contestar así como sí o no. Creo que más bien es una pregunta en la que tendremos que invertir un montón de esfuerzos y me gustaría muchísimo y creo que es una gran oportunidad para México para posicionarse de nuevo en la agenda internacional como un paladín de nuevo de esta política de justicia social y esta política de, ok, no queremos a lo mejor ir en contra de los intereses económicos, pero si esos intereses económicos significan que una comunidad en Chiapas va a sufrir la destrucción de su selva, pues entonces a lo mejor sí no queremos jugar en esa cancha, ¿no? O sea, tengamos una política como muy clara y muy específica en materia de comercio y medio ambiente que ahorita no tenemos. Muchísimas gracias por su intervención, maestra Greta Ríos. Misma pregunta, maestra Fabiola. Gracias. Yo a esto comparto todas las reflexiones de mi estimada Greta. Sumaría también una parte importante y ya se escucha así como muy canchera y reiterativa, pero es que es importante, que es la parte de la voluntad política, pero también el compromiso político, ¿no? Porque el tema es el siguiente. A ver, en las últimas reuniones, inclusive internacionales con diferentes organismos, es un hecho que el presidente actual se niega a ir y manda a Marcelo como representante, ¿no? El secretario de Relaciones Exteriores. Primero, no es lo mismo, ¿no? O sea, hay que reconocer que hay que hablarse a veces entre pares, ¿no? Es un tema inclusive de la política exterior, ¿no? El reconocer al país. Segundo, lamentablemente, por las razones que quiera o no quiera ir el presidente, también hay que decir que cuando iban los otros presidentes, tampoco es como que sumaran mucho, ¿no? Pero iban, ok. Eso nos da un panorama también de cómo nos perciben nuestros socios internacionales u otros países y cómo responden, ¿no? A lo mejor ya se nos olvidó porque en este país somos de memoria muy corta, pero en este sexenio parece que más, ¿no? Porque el 2 de octubre dicen no el 2 de octubre no se olvida, pero 3 días después viva la militarización, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una memoria muy expresa en los últimos años. Se nos olvida, por ejemplo, el gran problema que se estaba ocasionando con España. O sea, España está dentro de los 5 socios comerciales más importantes de México.
Y esto no quiere decir que yo no respaldo la idea en poner un alto a la sobreexplotación que tienen Estados Unidos, Canadá con las mineras, España, ¿no? Un montón de cosas de las cuales los otros países se han visto mucho más beneficiados que el propio México. El gran problema es cómo negocias ese tipo de situaciones. Y no se trata de, pues hoy firmo algo que no leí bien y que no supe negociar en su momento, pero ahora que ya tengo más calma y ya lo estoy leyendo con claridad, me doy cuenta que otra vez es un saqueo en recursos naturales, en mano de obra y demás. Y entonces ahora desconozco el acuerdo porque cualquiera de ustedes que haya firmado un contrato saben que hay cláusulas que hay que cumplir y si las leíste mal, pues firmaste y eso tiene consecuencias jurídicas, administrativas, financieras. O sea, no nos podemos hacer tontos en ese sentido. Y más a un nivel como el ejecutivo. Eso implica que tengamos personajes profesionalizados y que no vayan a decir, ay, es que el Tratado de Libre Comercio se firmó y se negoció en el sexenio de Peña Nieto. No es cierto, se firmó en el sexenio de Andrés Manuel y desde que él ya era presidente electo, su equipo de trabajo estaba negociando con el equipo de todavía el entonces presidente Enrique Peña. Si no se sabe leer o no se saben de las cosas, si les gusta ser todólogos y en un sistema de pobreza franciscana hay que poner al mismo asesor a que sea asesor de todos los temas habidos y por haber, porque eso reduce costos, bueno, pues eso ya tiene un gran problema, ¿no? Justamente en el tema de los tratados comerciales, como también se comentan en la Organización Mundial de Comercio, pues tenemos grandes rezagos en ese sentido, porque los tratados comerciales que han existido en México a lo largo de lo que hemos firmado, porque no solamente es el TLC o el Telecán, pues ese es el más famoso, pero tenemos con la Alianza Pacífico hacia el sur y demás, México siempre es el menos beneficiado. Y es el menos beneficiado por un tema de presión política, también a veces lamentablemente porque la cercanía con Estados Unidos no nos ayuda mucho, ¿no? Pero también es un tema en donde pues hay un tema de cuotas, ¿no? En donde nada más recordar cómo Pedro Joaquín Codwell, que era el secretario en el tema energético, ¿no? Pues también se descubrió que había un tema petrolero de por medio y era uno de los que había negociado esa parte en tratados internacionales, el tema del petróleo. Entonces tenemos ahí un tema de nepotismo, de corrupción, de falta de transparencia y rendición de cuentas, y que en el momento en el que un sexenio decide no hacer licitaciones, pues esto se vuelve exponencial, siempre que se vuelven adjudicaciones directas. Y a esto, pues, habría que sumarle también, aunque no nos guste, la política de escritorio y de micrófono. Yo estoy de acuerdo en que México tiene que ser un país plural y democrático, y eso implica escuchar a todos y todas. Eso implica escuchar a Cuba, escuchar a Venezuela, escuchar a Rusia, sí. Pero no puedes agarrar y voltear bandera y decir solamente ellos y los demás no. Porque en un mundo globalizado implica colaborar con todos, negociar con todos y evaluar, como bien decía Greta, pues qué socios nos convienen, ¿no? Y entonces, si nos convienen socios comerciales, pero que no son lo suficientemente democráticamente respetuosos o que respeten los derechos humanos y demás, ahí creo que habría que tener un pequeño asterisco y que pensemos que parte del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, pues se maneja a través de intereses. O sea, quien piense que estas organizaciones son hermanas de la caridad y ay, sí, tenga aprobado su bono y sus vacunas y su dinero, tome y venga más el día de mañana, pues no es cierto. Entonces, pero también, si no tenemos posturas tanto firmes como respetuosas de los acuerdos previamente firmados, pues simplemente ustedes, o sea, yo les pregunto, ustedes préstenle dinero a alguien y que de pronto esa persona ya no les quiera pagar o ya no pase por la calle de donde viven ustedes porque le van a cobrar, y les pregunto, ¿le volverían a prestar a esa persona? ¿Quisieran hacer un negocio con esa persona que les queda mal, que no cumple los acuerdos? Pues no. Entonces, a mí me parece que hay muchos elementos que impiden cumplir con los compromisos contraídos, pero en mi particular punto de vista implica el tema político, ¿no?
nacional e internacional, ¿no? Y el tema también de la profesionalización de nuestros legisladores que aprueban este tipo de tratados y que aprueban políticas y presupuestos, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y ya ni siquiera les voy a recordar porque está muy reciente la idea, nuestros legisladores votan ya ni siquiera a conveniencia, a coacción, porque pues por ahí hay legisladores de la izquierda que tenían mucha cola que le pisen y entonces pues votaron de cierta manera, ¿no? O como la coalición Va por México, desde empezando con Alito, con todo lo que le estaban sacando cada jueves en Laida Sansores, pues también le dobló las piernas, ¿no? Para ceder ese terreno. Y así podríamos mencionar al menos a los 20 senadores que votaron por la militarización, o sea, 20 que no deberían de haber votado o pudieron no haber votado. Entonces, pues en la medida en la que tengamos estos grandes problemas de corrupción, de cuotas, de botines en la política, todos los compromisos que tengamos nacionales e internacionales a favor de juventudes, de derechos, de sostenibilidad, pues no van a ser más que una carta de buena voluntad y de buenos deseos, porque inclusive no vamos a contar con los mecanismos ni políticos ni administrativos para cumplir con ellos, ¿no? Yo creo que ahí la parte es a quién elegimos, ¿no? Y a quiénes metemos en la lista de plurinominales. O sea, yo mañana, si yo fuera líder de un partido político, yo sí revisaría primero los antecedentes de mis plurinominales antes de clavarlos para que no se me sucumban en una votación, ¿no? Porque les tienen agarrados del cuello. En fin, ahí dejo mi participación. Perdón, ya me metí en cosas dolorosas. Muchísimas gracias, maestra Fabiola. Respecto a esos acuerdos y compromisos internacionales que hemos estado comentando, debemos de recordar que México forma parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como bien lo vimos en la conferencia anterior, la Agenda 2030 era un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta, la prosperidad, basado pues principalmente en 17 objetivos de desarrollo sostenible. Ante esta tesitura, mi pregunta hacia la maestra Greta Ríos sería, ¿qué función desempeña la Agenda 2030 en la promoción de las políticas ambientales de sus miembros? Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, pues mira, o sea, la Agenda 2030 de hecho son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? Entonces, definitivamente están basados en una agenda de sostenibilidad y como bien se puede ver en los propios objetivos, cuando hablamos de sostenibilidad no solamente estamos hablando de medio ambiente y eso creo que es clarísimo que lo entendamos, ¿no? O sea, los 17 objetivos tienen que ver con salud, tienen que ver, sí, con un medio ambiente sano, pero también tienen que ver con, por ejemplo, construcción de acuerdos para lograr los propios objetivos, con paz y justicia internacionales, con un montón de otras cosas como equidad de género, etcétera. Entonces, creo que es muy importante que entendamos que cuando hablamos de sostenibilidad no solamente estamos hablando de medio ambiente, sin embargo, es muy claro que el papel que jugamos nosotros como seres humanos y como tomadores de decisiones en las repercusiones que nuestras acciones tienen en el medio ambiente es importantísimo. O sea, no podemos seguir pensando, por ejemplo, como, pues mi causa social, lo voy a decir así como desde mí, ¿no? O sea, mi causa social como Greta es generar un México en donde la democracia sea sólida, entonces el medio ambiente no me importa, o entonces la sustentabilidad no es algo que yo debería de buscar. Definitivamente no es así, ¿no? Definitivamente, perdón, apagué la cámara sin querer, pero ya volví. Definitivamente no es algo que no esté concatenado y si bien se entiende, por ejemplo, que los objetivos de desarrollo sustentables son un acuerdo internacional, eso no quiere decir que nosotros como personas físicas no tengamos una injerencia clara, número uno, en el cumplimiento de los objetivos y número dos, pues en la generación
de las estrategias para cumplirlos. No sé si ustedes sepan, pero México en el cumplimiento de los ODS no va nada bien, número uno. Y número dos, tampoco está nada abierto al escrutinio. De hecho, los reportes, por ejemplo, que se tenían que mandar en ese sentido, pues se mandaron en fechas como muy específicas, digamos, justamente para que no figurara en el contexto internacional que México no está avanzando en los ODS, ¿no? Y esto, pues incluso derivó en la renuncia de que la persona, derivó en la renuncia de la persona que estaba a cargo de la Agenda 2030 en el gobierno federal, hace unos meses y bueno, pues definitivamente hay algo ahí que podemos rascar, ¿no? O sea, como país, México no está llegando a los objetivos de desarrollo sustentables, así como no llegamos a los objetivos de desarrollo del milenio tampoco, ¿eh? O sea, tampoco crean que es un tema de esta administración, o sea, es un tema de que no le estamos poniendo suficiente énfasis o suficiente, no sé si es énfasis, ¿no? O sea, no le estamos ni siquiera dedicando el tiempo para platicar sobre estos temas porque en el gobierno que tenemos actualmente y en los gobiernos que hemos tenido anteriormente no es una prioridad y no ha sido sujeto ni siquiera a discusión, ¿no? Número uno. Y número dos, pues desde lo personal, creo que también tenemos que asumir que no necesariamente es solo un esfuerzo de gobierno, ¿no? Y esa es una de las cosas muy, pues muy padres de la Agenda 2030, o sea, uno como ciudadano y uno como persona, pues tiene muchísimo que aportar y se puede hacer mucho desde lo local. Entonces, creo que desde sociedad civil o incluso pues desde la localidad de los partidos políticos se puede abordar la Agenda 2030, se puede a lo mejor no decir, bueno, yo voy a trabajar por los 17 objetivos, pero sí me voy a enfocar en el objetivo 8 que tiene que ver con empleo, con acceso a empleo decente, por ejemplo, y aquí lo voy a vincular con jóvenes, ¿no? O sea, si bien en México tenemos una situación precaria en materia de empleo, la población que más sufre por tener un mal acceso a puestos laborales son los jóvenes. Y eso es indiscutible, ¿no? Número uno. Y número dos, ¿cómo podemos usar, por ejemplo, la Agenda 2030 para generar opciones de empleo que sean sustentables para jóvenes, ¿no? O sea, ¿por qué estamos pensando a lo mejor en una política de juventud que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro, que significa meter a los jóvenes a ser aprendices en empresas, cuando a lo mejor podríamos estar organizando, sí, una política que tenga que ver con empleo, pero ¿por qué no son empleos verdes o por qué no son empleos que permitan a estos jóvenes, uno, entender como la magnitud del problema ambiental que se está viviendo y número dos, tener las competencias suficientes para tener una voz y una presencia en la mesa en donde se están generando las políticas públicas en materia ambiental y en materia laboral y en materia de género y en materia de todo lo que aborda la Agenda 2030. Entonces, creo que aquí mi conclusión sería que necesitamos salir de esta idea minimalista y de esta idea ultranacionalista de que todo lo que viene del extranjero está mal, número uno. Y número dos, entender que lo extranjero pues también empieza en nosotros, ¿no? O sea, nosotros también somos extranjeros para otros países y eso no significa que seamos malos, ¿no? Entonces, creo que podemos abordar la Agenda 2030 desde lo local y podemos hacernos responsables de cumplir con estos objetivos y también podemos exigirle a nuestro gobierno que lo haga porque claramente pues tenemos una deuda muy fuerte en esa materia a nivel internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Greta Ríos. Antes de finalizar el bloque 2 y darle la palabra a la maestra Fabiola, les hago una invitación al público a poder presentar sus preguntas al término de la intervención de la maestra Fabiola y pues obviamente poder encender sus cámaras y ustedes preguntarles directamente. Ahora sí, muchísimas gracias. Maestra Fabiola, ¿qué funciones desempeña la Agenda 2030 en la población de esta parte de las políticas ambientales a sus miembros? Sí, mira, es un tema complejo, inclusive bastante técnico, en donde de entrada, pues el propio desarrollo de la Agenda 2030, más allá de esos bonitos íconos de colores 17, de cuáles son los elementos,
sí desarrolló un sistema de seguimiento del enfoque de la propia agenda, ¿no? Porque pues justo había que ir midiendo los avances, poner los compromisos y demás. Entonces, de entrada, pues se suponía una articulación, pues entre el plan o programa público que involucrase también responsables de su implementación y las herramientas metodológicas, tanto en la fase de diseño como de seguimiento. A esto, pues hay que agregarle efectivamente, como bien decía mi estimada Greta, cómo renuncia, es esta Gema Santana, quien renuncia y que estaba derivado de la Secretaría de Economía. Y por si no vieron las noticias esta semana, ya también la Secretaría de Economía pues ya renunció. Entonces, pues ahora hay que ver pues quién le da el seguimiento a estas cosas y que como en muchas situaciones que han pasado en el actual gobierno es como, a ver, renunció tal persona, ok, ¿qué hacía? ¿No? Porque aparte es eso de cómo no vas a saber qué hacía, ¿no? ¿Qué hacía? Tal cosa. Alguien más a hacer eso, que cubra y cumpla, pero ya no pongas a alguien y contrates, ¿no? O sea, empieza a reducir esas contrataciones y con eso, bueno, pues vamos a saliendo adelante. Entonces, de entrada, pues, ¿quiénes son los responsables de la implementación y las herramientas metodológicas? Ese sería un primer punto para entender el seguimiento de la Agenda 2030 y su enfoque, ¿no? Esto implica pues el énfasis que tiene la propia agenda de decir pues no dejar a nadie atrás. Aquí pensaría yo en una articulación un poco política, pero bueno, en fin, no dejar a nadie atrás siempre que coincida con tus ideales políticos. Si no coincide, entonces sí lo puedes dejar atrás porque es un enemigo, al menos en el discurso actual. También la participación activa de actores claves, se supondría que esto implica lo que es la gobernanza, instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil, el gobierno, cómo el gobierno precisamente abre los espacios para que la ciudadanía en general, tanto los empresarios, ciudadanos de a pie y organizaciones de la sociedad civil, colaboran en la Agenda 2030. No hay, o ustedes recuerdan algún spot publicitario, promocional de la Agenda 2030 en este gobierno? No. O sea, si no lo hablamos aquí, yo creo que no lo estaríamos hablando, punto, ¿no? Este sistema de seguimiento, pues, busca que sea también sensible por área estratégica. Yo la verdad es que me he metido a estos temas, sobre todo a partir del artículo que estaré presentando la próxima semana en Colima, en la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, el tema de violencia de género, y tiene que ver con parte del tema también de la pobreza y el acceso a las tecnologías. Y entonces nos hemos metido a este rollo también de la CNDH y hemos descubierto que de todas las secretarías que tiene el gobierno, de todos los organismos desconcentrados y descentralizados, que también siguen siendo un montón pese al tema de la supresión de algunos y demás, al menos solamente lo que hemos alcanzado a ver es que en 3 páginas web del gobierno se hablan de lo que ha hecho cada organización para la Agenda 2030. Solo en 3. Y cuando se habla, no muestran indicadores. Es una letanía de, bueno, hicimos un forito un día y ahí platicamos y nos sentamos y llegamos a estas conclusiones, pero un plan donde digan, esto es el programa este año y dentro de los próximos 3 años y demás, eso no hay, ¿no? En la página del gobierno, o sea, hay una página dedicada a Agenda 2030 en donde tú puedes descargar los indicadores, pero hay que mencionar y traje esta bella gráfica, rápidamente voy a compartir pantalla. Esta bella gráfica en donde es el tema de la inseguridad alimentaria, ¿no? Y me encanta porque alguna vez un maestro de estadística dijo, los números sirven para engañar a la gente, ¿no? Y vean cómo se grafica del 20 al 25, pero no se grafica del 0 al 100, lo cual implica, o al parecer ahí hay un tema de que se está trabajando en el tema de la inseguridad alimentaria y cómo la inseguridad alimentaria pues suele afectar mucho más a las mujeres, ¿no? Y así ustedes van a poder encontrar este tipo de gráficas, pero que dice estimaciones del Coneval con base en la información del INEGI, con la encuesta nacional de los hogares mexicanos,
del 2008 al 2014 y después tomaron otra medición del 2016 al 2018 y actualización del 11 de noviembre del 2018. Para efectos de esta presentación, tomé esto el día de antier. Eso quiere decir que desde el 2019 no tenemos una actualización de las gráficas ni de los datos. O sea, 2020, 2021, 2022, bien, gracias. Ahí están los datos, ¿eh? Y se están basando en datos del Coneval, del INEGI, y se podrían basar en muchos otros datos, inclusive de la propia Secretaría de Economía, que no están aquí, ¿no? Entonces, para que la próxima vez que nos digan es que ahora ya se cuentan las cosas, no es cierto, tampoco es como que ahora se cuenten las cosas, ¿no? Se cuentan las que convienen, ¿no? Lo siguiente respecto a esta, y ya para ir cerrando, lo que se busca en este tipo de medición, que además ahí sí, pues es como lo hizo un organismo internacional, porque el documento es a nivel internacional, no, pues es un poco más serio, ¿no? Yo creo que si aquí lo hubiesen hecho, pues sería prácticamente lo que midan los servidores de la nación, y eso estaríamos hasta ahí. Pero aquí no. Aquí un adecuado seguimiento, según nos marca, en este caso, el plan de programa de la Agenda 2030 y el documento que es del PNUD, es que implica poner la acción implementada, cuándo inició la acción implementada, el fin de la acción, los recursos humanos, materiales y financieros utilizados y los responsables. Y además tienen una hojita muy bonita que se ve muy sencilla, pero que si uno se pusiese realmente a trabajar sobre ella sería increíblemente grande, se las comparto. Este es el ejemplo de la matriz de seguimiento de avances que se les proporcionó a todos los que colaboraron o estarían colaborando en los seguimientos de la Agenda 2030. Y ahí está un avance físico. Esa es la parte más importante, un avance físico, es decir, tangible y medible. No decir que pusimos el programa Construyendo el Futuro y ya con eso ya libramos ese tema, ¿no? Ya solucionado. La estrategia, línea de acción y acción, y los indicadores, las metas, el avance de la meta, el medio de verificación, que este es un punto fundamental para el crecimiento de cualquier programa a desarrollar, no solamente la Agenda 2030, es un programa académico, un programa político. ¿Cómo verificas que lo que estás haciendo está teniendo un impacto? O sea, yo les decía a la gente que estaba muy aferrada a que las clases continuaran en la pandemia. Yo como docente de la UNAM puedo decir que tenemos de 3 a 4 generaciones, porque recuerden que pues de pronto entran por semestres, pero al menos tenemos 2 generaciones perdidas en temas educativos. Y no hay un estudio que se ponga a medir hoy por hoy el impacto de las clases en línea. Entonces, medio de verificación que las clases en línea fueron un éxito, pues que estén aprobados con 6, con 7, porque además la SEP no te deja reprobar y si tú repruebas alumnos, a ti como profesor te castigan y te mandan a cursos de verano porque entonces eres un mal profesor. ¿Cuál es el medio de verificación para saber que tus alumnos están aprendiendo, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, es el tema de los medios de verificación. La vinculación con los indicadores de la Agenda 2030, es decir, que lo que estás haciendo realmente está atendiendo alguno de estos 17 puntos, las medidas de ajuste, porque aquí no quiere decir que somos omnipotentes y omnipresentes y lo que decidimos realizar ya quedó, y la justificación de por qué decidiste atender ese problema de esa manera, de esa forma y en ese tiempo, ¿no? Entonces, ese es el tipo de acciones que se realiza para pues darle seguimiento al cumplimiento de las acciones, sus medidores, y en este caso, pues cómo se implementa este sistema de seguimiento, monitoreo en México y demás. Hay una ley general de desarrollo social en el 2004, perdón, que dispuso precisamente ahí la creación del Coneval y por supuesto la Ley Federal de Presupuesto de Hacienda, que establece un presupuesto basado en resultados de esto desde el 2006, ¿no? Después, en 2008, hubo una ley de planeación para modificar el marco normativo de México en cuanto a las políticas públicas con plena transparencia
Y bueno, ahí se especifica que la Secretaría de Hacienda debe de implementar un sistema informático para dar seguimiento a los avances de las dependencias y entidades de la administración pública federal en el logro y plan, en los objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo y sus programas. Ahora bien, quiere decir que en Hacienda debe de existir un portal donde uno pueda revisar cómo se gastan las demás secretarías y programas el dinero para impulsar a la Agenda 2030. Bueno, hoy ese portal no está disponible, no existe, y hace 3 meses la Secretaría de Hacienda inclusive no había pagado su dominio y estaba caída la página porque el dominio se venció el año pasado y decidió la Secretaría de Hacienda renovar su dominio web por solo 1 año y no le pagó certificado de seguridad en los primeros días, por lo cual, si ustedes hicieron trámites a través de la Secretaría de Hacienda, su fiel o su CIEL pudo estar vulnerada con el hackeo. Entonces, creo que sería una bonita iniciativa si estamos hablando de los Guacamaya Leaks, que nos den acceso a toda la población para ver si no están nuestros datos por ahí, al menos, y saber qué hacemos al respecto, ¿no? Pero esa es la calidad de la ciberseguridad de nuestro país, que está afectando inclusive a la Agenda 2030 porque no contamos con esa información, ¿no? Entonces, hasta ahí yo cierro mi intervención. Muchas gracias, Sam. Muchas gracias. Antes de dar pregunta, así que las preguntas, ¿alguien del público aquí que quiera participar? Blanca, tienes la palabra, adelante. Hola, hola Fabi, ¿cómo estás? Hola Greta. Bueno, ya hablaron de la Agenda 2030, era parte de mi pregunta, y ahorita están con el tema de jóvenes. Bueno, me voy a posicionar en el año de 1972, cuando fue la Convención de Estocolmo, ¿no? Fue generada, yo creo que para muchos que están aquí, para que tuviéramos ese medio ambiente ahora sano y demás, ¿no? Pues si yo volteo a ver y ustedes voltean a ver, no pasa nada. Luego llega Río, ¿no? 20 años después, llega Tokio, y bueno, veo que pasan muchas, ¿no? Está la COP y están muchas, y está ya la Agenda 2030, y yo percibo que solo es una muy buen discurso y narrativa, ya lo dijo bien Fabi, ¿no? Es como una buena carta a los Reyes Magos. México también tiene muchas leyes, ¿no? Tiene ya leyes también del cambio climático, del agua, o sea, mi constitución desde 1917 lo dice, un medio ambiente sano, y en fin, muchas cosas, ¿no? Decía, ¿no? Los jóvenes, hay una niña, ¿no? 16 años, Greta, de hecho es Greta Thunberg, ¿no? Que ya se paró también y está peleando y viaja y viaja y viaja. Y nada ocurre, ¿no? Llega la tecnología, yo de hecho luego me peleo hasta con los de la luz, porque llegan y cortan los arbolitos, ¿no? Oye, pero ¿por qué lo cortan? Es que para que pase el cable. Bueno, o sea, ¿por qué no buscas otra alternativa? Los arbolitos los están cortando, ¿no? A diestra y siniestra por ser compañía de luz. Hablaban del Oxxo, ¿no? Que tiene estos paneles solares. En México no es fácil usar los paneles solares, porque si vas a local, a domicilio, pues o haces un buen contrato, o sea, compañía de luz siempre va a ser tu reservador de esa energía y tiene que darte la autorización y poner el medidor reversible y todo este rollo, ¿no? Y si tú lo puedes hacer, como a lo mejor es el caso de BBV, pues tu fuente donde guardas tú tu energía, tus baterías, pues va más allá del millón, ¿no? Y no sé si es que ese edificio así como lo visualizo, pues yo creo que son millones. Hay material de donde trabajar, hay cosas de donde trabajar, pero yo lo que miro, y alguna vez alguien me lo dijo, todo esto es político, yo no sé por qué está la ONU, y no se está haciendo nada. Están los chavos ahorita, efectivamente los jóvenes, ya tienen toda esta experiencia, ya hay todo lo que acabo de mencionar. ¿Cómo los impulsarían? Efectivamente, Injuve, pues por lo que dijo ahorita Greta, yo pensé que sí tenía como algo ya más allá, creo que está perdido. ¿Qué hacer, no? O cómo decirle al partido político, mira, es que sí hay mucho de dónde trabajar, hay mucho de dónde hacer, ¿por qué no lo haces? Gracias. Muchísimas gracias, Blanca. Maestra Greta Ríos, le damos la palabra. Muchísimas gracias, Samaria. Y Blanca, muchas gracias por tu pregunta. Creo que
Uf, muchas de estas cosas yo también me las pregunto, ¿no? Y creo que la respuesta no es fácil, o sea, en México, por ejemplo, ¿no? Si quieres ser ambientalista, todo es más caro, ¿no? Las cosas orgánicas son caras, las cosas que no fueron producidas con pesticidas son caras, las cosas, incluso, ¿no? Cuando dices, no, pues apoyan a un comercio local, pues también es más caro, ¿no? O sea, entonces es difícil y sí es un tema de convicciones, pero yo creo que sí se puede, ¿no? Y creo que hay desde acciones chiquitas que podemos hacer hasta, por ejemplo, acciones de incidencia, ¿no? O sea, ustedes que están en un partido político tienen a veces la posibilidad de hacer que estos temas sí permeen en las agendas, ¿no? O sea, desde, a ver, ¿cómo vamos a hacer desde el partido político, por ejemplo, para impulsar en donde sí somos gobierno, que no sea tan difícil poner paneles solares? O sea, ¿por qué el gobierno te penaliza cuando pones paneles solares? ¿Por qué? Pues porque hay intereses económicos ahí, ¿no? Pero entonces, ¿cómo le hacemos, por ejemplo, para que sea al contrario, para incentivar que las personas, así como cuando tú pides un crédito Infonavit, te dice, ay, tienes acceso a hipoteca verde, ¿no? Que hipoteca verde es cómprate un refrigerador, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con hipoteca verde. ¿Cómo le haces, por ejemplo, para que hipoteca verde sí sea hipoteca verde, ¿no? Y sea, ok, tú quieres construir una casa, Infonavit te va a prestar 100,000 pesos. Pero si haces una casa ecológica, te vamos a prestar 300, ¿no? Y tus intereses van a ser menos. ¿Por qué? Pues porque va a tener baño seco, ¿no? Y eso va a hacer que tu comunidad, o sea, no solo tu casa, que tu comunidad tenga un mejor manejo del agua y que el agua que tú no estás usando, alguien más la pausa, ¿no? Pero, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer un chorro, de verdad, de verdad. Como les decía en otra plática el otro día, en México estamos tan mal en temas sociales, o sea, en temas, por ejemplo, de equidad de género o en tema medioambiental, que casi cualquier cosa que hagas, Blanca, de verdad, casi cualquier cosa va a ayudar, ¿no? O sea, si tú estás pensando, por ejemplo, en ser candidata a ser, no sé, diputada local, puedes hacer una ley, para que los paneles solares sean fáciles de poner. Ya, con eso ayudaste mucho más que lo que está haciendo el gobierno federal, ¿no? O puedes hacer una ley para que las personas, o sea, lo que decías de los que están poniendo cableado, ¿no? Para que las compañías que están lastimando los árboles, pues tengan que ya sea dejarlo de hacer o compensar esa huella ecológica que están generando. O sea, pero de verdad, de verdad, de verdad, o sea, ustedes que son personas que están adentro de un partido político y de un partido político fuerte y con posibilidades de ganar elecciones, están en una posición mucho más privilegiada que muchos en México, porque no es lo mismo ser un activista e ir a tocar puertas que ser la persona que ya está del otro lado de la puerta o que está más cerca de esa puerta. Entonces, hay un montón de cosas que se pueden hacer y de verdad, por chiquita que parezca tu acción, cualquier cosa que cambies que de verdad empuje hacia allá nos va a ayudar. Gracias. Muchísimas gracias, maestra Greta, maestra Fabiola. Gracias. Sí, justo caemos en el clavo las dos en el tema del acceso a la tecnología cuando lo estaba diciendo Blanca presente, dije, pues es costosa. O sea, y yo me voy a ir inclusive a algo todavía más común, ¿no? Ya a lo mejor pensemos en paneles solares, está bien canchero porque quienes vivimos en departamentos pequeños está complicado, no puedes ni perforar luego, ¿no? Así de, para que te instalen el dish o el Skype, pues menos el panel solar, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en el acceso a la movilidad y con esto voy al tema de obtener el acceso a un coche híbrido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Primero, lo costosos que son, ¿no? De entrada. Porque aquí en México no se construyen y además la tecnología que tienen y lo que ustedes quieran. Ok. Suponiendo que haces un esfuerzo, tú y tu pareja, tu esposo, tu esposa, juntan su lanita y se van a ir a 36 meses sin intereses a pagar el coche, 48 meses, ¿no? Y dieron un enganche de 40,000 pesos que ya está, me estoy yendo muy sobrada para lo que, y estoy hablando de la clase media, no estoy hablando ni la clase baja y ni muy baja que está fuera de sus accesos. De ahí, no hay incentivos para tenerlo porque
pues cuando hay doble hoy no circula, hay veces que te para el de tránsito y te dicen ni más. Tú tienes un engomado y cuando es doble hoy no circula, ¿no? 2, la tenencia en la Ciudad de México. Si tu coche pasa de 400,000 pesos, estás obligado a pagar tenencia, lo cual implica que un coche híbrido va a pagar tenencia. ¿Cuánto va a pagar de tenencia un coche híbrido al año? 20,000 pesos. O sea, tú ya hiciste el esfuerzo, vas a dejar de comer chido y vas a pagar cada mensualidad tu coche híbrido porque quieres ayudar a la ecología. Pues el gobierno, en lugar de incentivarte, te va a castigar, ¿no? Ahí a veces hay planes de la CFE donde dicen, bueno, pues te voy a instalar un medidor especial para que puedas cargar tu coche a la luz y te voy a hacer un pequeño descuento. Pero de ahí en fuera, de ahí a que van los de la CFE. Además tiene que ser casa particular, no puede ser un condominio, ¿no? Eso implica que si tú no tienes una casa propia, y en la Ciudad de México ya no puedes comprar casas propias, o sea, o son departamentos, ¿no? No tienes estos apoyos, o sea, no hay apoyos reales para que uno, inclusive como ciudadanía, quiera invertir en tecnologías de captación de agua pluvial, en paneles solares, en uso de transporte ecológico. Aquí en el gobierno si no me equivoco, precisamente de Miguel Ángel Mancera, por alguna razón lo traigo muy presente en los últimos días, ha de estar en mi corazón. Entonces, en ese gobierno se decidió hacer azoteas verdes, no sé si te acuerden, y que si te hacían un descuento, creo que en tu predial o una cosa así. Bueno, hoy vamos a poner sobre la mesa la pregunta del millón. ¿Cuántas de esas azoteas verdes siguen funcionando? ¿Cuántas de esas azoteas verdes eran de particulares y cuántas eran de empresas o de edificios del propio gobierno, ¿no? Entonces, la idea no es mala, la idea de una azotea verde es muy buena, pero pues la implementación otra vez es un fracaso. Y a esto ya nada más voy a contestar la última pregunta que decía Blanca de qué les dices a los partidos políticos, inclusive en el tema de jóvenes. Bueno, yo voy a poner otra pregunta. ¿Cuál es el promedio de edad de los dirigentes de los partidos políticos hoy en México? Y no digo solamente dirigentes, sino hasta directivos, ¿eh? ¿Cuál es su promedio de edad? Ahí están, ¿no? Con eso se responde de entrada los pocos espacios que hay para jóvenes. O sea, es más, muchas veces los representantes de los jóvenes están rayando en el joven o ya ni siquiera son jóvenes. Y ya lo había comentado yo por aquí en algún momento, creo, y si no en algún otro foro, el PRI tenía su Frente Juvenil Revolucionario y antes de convertirse en la red de jóvenes, antes de eso, su presidente era Canek Vázquez y modificaron los estatutos para que él se pudiera reelegir un año más porque ya no era joven. Entonces cambiemos los estatutos para que yo me pueda reelegir. Y el señor salió de ahí siendo como de 35 años o un poco más. O sea, súper joven, súper joven, ¿no? Por ejemplo. Pero es un problema no solamente de los partidos políticos, sino en general en México. A mí, ya lo saben, me encanta el fútbol, ¿no? Y ahí tenemos que la edad promedio de los futbolistas para el Mundial de Qatar es de 24 años. La edad de los futbolistas mexicanos, el promedio de nuestros futbolistas mexicanos es de 29.6 años, o sea, 30 años. Mientras que muchos van a jugar con chavitos de 24 años, nosotros vamos a jugar con nuestro brillante seleccionado por 5º año consecutivo, Memo, joven Ochoa, ¿no? Memo Ochoa, el jovenazo, el que da oportunidades de que haya alguien como Salcedo, ¿no? Acevedo. Entonces, es un problema ahí de que los jóvenes en este país, en todos los ámbitos, en absolutamente todos, no tienen espacios, ¿eh? O sea, y entonces, como bien dice Greta, bueno, ya nada más porque me gusta molestar, cuando llegaban personas que creíamos que podían hacer un cambio en el deporte, como es el caso de Ana Gabriela Guevara, ahí están los resultados, ¿no? Entonces, ya nada más, porque por eso dije, me gusta molestar y no voy a abundar en el tema. Pero como bien dice Greta, al final lo que tú puedas hacer como cambio,
o sea, tiene un gran impacto, ¿no? O sea, en este sentido, inclusive desde la iniciativa privada, yo lo veo con mis colaboradoras, que además muchas son mujeres, o sea, el 90% de mi empresa son mujeres y el 80% son menores de 32 años. Y no somos una empresa muy grande, pero ya tienen funciones de coordinaciones o ejecutivas, ¿no? A veces uno dice, ay, en la torre, ¿no? Les das la bendición y dices, lo que sea que Dios quiera, ¿no? Pero si no les das esas oportunidades de crecer, ¿no? O sea, ese es un tema, ¿no? Y también podríamos irnos al otro lado, ¿eh? O sea, ya para cerrar la parte de jóvenes, tenemos un tema de no poder atraer la experiencia de las personas mayores, porque también se relegan. O sea, yo quiero ver que ustedes con más de 45 años renuncien a su trabajo y les vayan a contratar inmediatamente, o que teniendo 50 años. O sea, creo que tú llegas a una edad de tu vida laboral en donde cuando tienes 40 ya no renuncias, pero ni de pedo, porque sabes, si no, ya no te van a contratar y mejor te aguantas en la mina los próximos 25 años de tu vida porque ahí te van a jubilar, ¿no? Y digo en la mina, ¿no? Porque las condiciones laborales en este país son de mina, ¿no? Y ahí hay empresas que trabajas de lunes a sábado, 8 horas, a las 3:30 de la mañana, y te pagan 4,500 pesos al mes. Y es una de las empresas más importantes de monitoreos de medios en este país. Y esas son las condiciones laborales en las que tiene a más de 200 empleados. Y lo conozco porque yo en algún momento trabajé ahí. Así como esas, ¿cuántas empresas no hay? Y tienen lo mismo jóvenes que personas ya cerca de la tercera edad trabajando en esas condiciones, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay un trabajo amplio que hacer y que si no empezamos desde la cultura interna de los partidos políticos a modificar esas reglas, ¿qué esperamos hacia afuera? ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Gracias. Aquí consultando nuestro apartado de comentarios. Existen comentarios de nuestro compañero Gabriel Cabrera, que me gustaría que hablara directamente con cada una de ustedes. Adelante, compañero. Muy buenos días, Fabiola, Greta, Samaria y todos, compañeras y compañeros. Pues es interesante los temas que hoy se tratan de la juventud, pero como bien comenzó estas pláticas, Fabiola, y comentaba precisamente pues, un tema que la gran mayoría de las instituciones y algunos países pues le deben a la juventud mucha inversión. Hay muy pocos países que per cápita invierten en educación para los jóvenes, en deporte, incluso en tareas de emprendimiento. Yo siento que un lugar muy representativo para detectar esa inversión hacia la juventud es en lo deportivo, en lo educativo y en lo cultural. Yo siento de que en esa parte, para poder notar que los jóvenes estén interesados en lo sustentable que requiere un país, pues a través de estos medios. Y yo creo que muy poco se ha hecho. La Organización Mundial del Comercio prácticamente no tiene interés en la juventud. Solamente lo que tiene es interés en el capital y hacer negocios, el intercambio comercial. Muy poco nuestro país prácticamente ha invertido para que jóvenes puedan competir en emprendimiento a nivel internacional o mundial. La gran mayoría de estas inversiones han sido prácticamente locales, sin ninguna trascendencia. Y cuando son exitosos, pues prácticamente las grandes corporaciones terminan absorbiendo esas buenas ideas que se las llevan y las convierten en mercancía y para sus propios intereses. Yo creo que lo que decía Fabi y lo que decía Greta es importante, el cambio de actitud, el cambio de interés, no tanto del gobierno, sino de las grandes empresas o de las grandes instituciones, es invertir
en el desarrollo de la juventud para que estos puedan básicamente intervenir desde desde de lo pequeño a lo macro. Nuestro partido, pues, es un ejemplo, como en otras instituciones, que los jóvenes solamente lo requieren para las campañas electorales o para algunas actividades que tengan por objeto gastar el recurso, que son, por ejemplo, los cursos o aquellos recursos que requieren comprobar. Entonces, mientras sea eso, yo creo que estaríamos relegando el futuro, porque se habló también del plan 2030. O sea, si realmente el objetivo en lo particular de políticas sustentables no se orienta hacia los jóvenes, que son ellos los que prácticamente al llegar al 2030 son los que van a aplicar en su criterio, en su experiencia, todo lo relativo a este plan, porque pues aunque ya estamos casi cerca, estamos hablando prácticamente a 6 años, pues estaríamos nosotros, estos jóvenes, pues no incluyéndolos en ese plan del 2030 de la Organización Mundial. Sin embargo, yo creo que es necesario, pues desde nuestro partido, ¿no? Aunque son acciones que quizás podamos implementar, que a lo mejor pueda ser el reto para que estas medidas nos lleven a posicionar esos liderazgos que ahí están y que pues estamos, yo creo que desaprovechando para que en lo futuro tanto el partido o el país pueda obtener esos liderazgos que al final requiere y no los mismos de siempre. Es cuanto, Samaria, Fabi, Greta. Saludo para todos. Muchas gracias, compañero Gabriel. Interesante aportación. Antes de dar término a este foro, me voy a permitir darle la palabra al maestro Arcadio Sabido, director general del Instituto de Formación Política. Maestro Arcadio. Tiene su micrófono y cámara apagada. Sí, perdón, es que ya estaba yo en otra actividad, pero bueno, pues yo quería hacer una pregunta más que una intervención. Dentro de este mundo tan oscuro que nos pintan las opiniones, hay algunas lucecillas que deberíamos de tomar en cuenta. No dudo que las políticas públicas de los gobiernos de todo el mundo tienen poco que ver con el tema de articular un proyecto para, excepto del sistema educativo, ¿no? Que tiene que ver con la juventud también, el sistema educativo. Pero en cuanto a oportunidades de desarrollo intelectual, de desarrollo profesional, y su vinculación con el tema más importante, que es salvar el mundo, salvar la tierra, el tema medioambiental, ¿sí? Hay muchas iniciativas de la sociedad civil, muchas iniciativas de grupos sociales, ¿sí? Yo diría ni siquiera de los partidos políticos, porque lamentablemente los partidos no tienen esa congruencia respecto, incluso de los partidos verdes, ¿sí? No tienen la congruencia respecto a sus planteamientos de objetivos políticos que buscan, pero creo que hay una gran participación social, hay muchos grupos, organizaciones que están actuando y que están participando y de las cuales podemos tomar ejemplos, ¿sí? A mí me gustaría saber, ¿tienen ustedes alguna reseña de alguna de estas organizaciones y lo que están haciendo en este momento? Porque el tema de la actitud de la sostenibilidad, que debe ser una cultura, ¿sí? Es un asunto que se debe de vivir cotidianamente en nuestra práctica
y en eso paso por esa tierra. Entonces esa es la pregunta, si tienen alguna reseña de alguna organización que tenga acción favorable al medio ambiente y que incorpore jóvenes en esta lucha. Gracias. Muchas gracias, maestro Arcadio, por su pregunta. Maestra Greta, adelante. Súper, muchísimas gracias por la pregunta. A ver, yo creo que una de las cosas que siempre digo es, hay que mantenernos optimistas, ¿no? A veces el panorama parece que está terrible y que ya valió todo y que la lucha ya no vale la pena. No es cierto, ¿no? O sea, si no creyera eso, no trabajaría en sociedad civil, estaría trabajando en Monsanto y sería millonaria y listo, ¿no? O sea, creo que definitivamente la lucha sigue y creo que hay muchísimas cosas que podemos hacer. Creo que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están incluyendo a jóvenes, a lo mejor no de una manera como proactiva o consciente, digamos, como por una acción afirmativa de, quiero que trabajen aquí los jóvenes, sino porque es como muy deseable para los jóvenes trabajar ahí. Entonces, por ejemplo, ¿no? O sea, yo formé parte de una organización que se llama Reforestamos México, que es un equipo, pues, plural y tiene muchos jóvenes. Conozco, por ejemplo, que hay otra organización en México que se llama ITDP, que es una organización muy enfocada a movilidad sustentable, en donde también tienen muchos jóvenes participando. Obviamente, pues podría decir el voluntariado de Greenpeace, la WWF, e incluso organizaciones que no tienen tanta participación de jóvenes, ¿no? Como Naturalia, por ejemplo, que es una organización pues que ya tiene muchos años de fundada y que más bien está basada como en la conservación de las especies, pero sí tienen apertura para contratar personas jóvenes para trabajar con personas jóvenes. O sea, no te podría decir como, hay una organización por excelencia que hace jóvenes y medio ambiente, ¿no? Pero creo que hay muchísimos espacios para juventud y hay muchísimos espacios para participar desde la juventud en muchos de estos espacios. Muchas gracias. Yo ahí voy a sumarle justamente, pues sí, o sea, hay que seguir siendo optimistas, ¿no? O sea, justamente si no gana el mal, vamos a llevarlo a ese punto, ¿no? Y el tema es que en la medida en la que las cosas, pues sí están mal, son una buena ventana de oportunidad para los que queremos hacer cosas, pues se puedan hacer cosas. O sea, creo que en cuanto exista la voluntad para realizar estas actividades y cuando eres el tomador de decisiones, pues hacer las cosas diferentes, ¿no? O sea, eso implica que, voy a poner un ejemplo, de que los académicos abran espacios en la UNAM para jóvenes académicos es muy complicado. O sea, si no eres una vaca sagrada, no te dan espacios y foros. Y entonces ahí ha sido una lucha constante de muy jóvenes académicos y académicas y que además la próxima semana van a tener ustedes ahí a 3 jóvenes académicas, mujeres hablando de feminismo, pero que se han tenido que abrir espacios y bueno, y que ahora que uno es tomador de decisiones, pues te invitas también a jóvenes, ¿no? Y abres esos espacios y les das lugares y les das su reconocimiento. Y te involucras en sus trayectorias y formas parte de sus trayectorias, ¿no? En la medida en la que tú formas parte de ellos es otra cosa. Acercarse a las escuelas. Yo justamente en una comida el día de ayer o de antier, no recuerdo, el día jueves, justamente hablaba de que en mi generación en la universidad los jóvenes eran muy activos. A lo mejor ustedes no lo saben, pero compartí, no aula, él era mucho más joven y yo ya iba de salida. Carlos Navarrete, el hijo de Carlos Navarrete, estaba ahí y era un chavo, independientemente de cualquier cosa, pues involucrado obviamente, ¿no? En el tema del partido y siempre andaba ahí haciendo cosas con la gente en la universidad. Hoy yo lo veo con los alumnos, ahora como docente, yo no veo esas actividades en los estudiantes, en las academias, menos en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, pero sí en la UAM Iztapalapa, por ejemplo, que conozco de primera mano. Y nadie quiere voltear a Iztapalapa y nadie se quiere acercar a Iztapalapa cuando ahí hay un montón de jóvenes súper activos en política y súper activos en temas inclusive de comunidades sostenibles, porque ellos tienen problemas alimentarios, pese a que tienen la central de abasto, ahí tienen un tema de pobreza gravísimo en Iztapalapa, un tema de delincuencia, un tema de acceso al agua, ¿no? Y sí se están poniendo como de acuerdo en ese sentido.
Y respecto a organizaciones, de entrada los mismos soples, hay que decir que no todos los soples, pero podemos contar tal vez 3 o 4 soples con los dedos de la mano, así tal cual, que sí hacen temas de activismo juvenil y no están separados de temas de sustentabilidad, porque además siempre se busca cómo reciclar el material electoral para no contaminar más, como estas políticas también de que no te empanicen las calles y avenidas con letreros y demás. Entonces sí hay una pequeña brechita, pero que se podría explotar, y yo me voy a permitir, Greta, hacerle publicidad pues a Olin. O sea, Olin es una de esas organizaciones que inició con Jóvenes en Movimiento, que ha crecido y que aún así sigue dando espacios para jóvenes y se involucra en temas como el tema de presupuesto participativo de la Ciudad de México, en donde se ven algunos temas de estas cuestiones de sostenibilidad en las cosas que la gente dice, aquí queremos que se gaste la lana en la recuperación del parque o en la seguridad o alumbrado, bacheo, lo que ustedes quieran, ¿no? Y de ahí egresó alguien que me permito decir que además también es compañera, colega y amiga mía, como Aline Zunzunegui, que formó primero parte fundamental de Olin, termina su ciclo en Olin. Ella como joven, con una tutora genial como Greta, dice, ¿saben qué? Pues ahora yo abro una nueva ala, yo quiero ser dirigente de otra cosa, y hoy encabeza la Alianza contra la Desigualdad, ¿no? Y son mujeres y son muy jóvenes, o sea, todas son menores, según yo, hasta donde tengo entendido, de 33 años, 32 años, o sea, son jóvenes, ¿no? O sea, son mujeres jóvenes, y pues la cosa también creo que hay que buscarle, hay que interesarnos por estas organizaciones, ¿no? O sea, inclusive un padrón, o sea, hoy el INE, por ejemplo, me gusta mucho la iniciativa que tienen que están implementando de mexicanos en el extranjero, que ya se dieron cuenta de que la estrategia de comunicación que tenían no era efectiva y la están cambiando, y ahora están buscando organizaciones de la sociedad civil mexicanos en el extranjero, organizaciones de la sociedad civil mexicanas en el extranjero. Si el INE reconoce y dice un grado de humildad y decir, no vamos a poder llegar a todos los mexicanos en el extranjero como INE, hay que acercarnos a estas organizaciones dedicadas a estos temas. Entonces, yo creo que si queremos llegar a organizaciones jóvenes y organizaciones jóvenes con el tema de sostenibilidad o ecologismo, habría que hacer una convocatoria pública, abrirles las puertas del partido, hacer un padrón público de coordinación con ellas y con eso hacer una vinculación abierta para pues trabajar en pro de la justicia social o de lo que se quiera desarrollar. Y que con esto yo cerraría inclusive mi reflexión ya para que, pues, digo, más allá de lo que comente Samaria hoy, que es nuestra moderadora del día, que lo que es importante es pues, preguntarles a los jóvenes, las jóvenes y a las organizaciones qué es lo que quieren. O sea, porque cuando uno dice, bueno, ¿y qué podríamos hacer? No, pues no lo podemos definir desde esta trinchera, ni Greta, ni yo, ni la gente del... O sea, hay que preguntarles, hay que acercarnos, hay que hacer más estudios y más encuestas hacia los jóvenes. Las que tenemos sí también, pero no son suficientes. Pero además de eso, para no caer en la sobrediagnosticación de nuestro país, ¿qué hacemos una vez que tengamos esos resultados? ¿No? O sea, ¿qué hacemos para, una vez que nos digan los jóvenes, yo quiero A, B, C y D, cómo transformamos el A, B, C y D en la realidad para ellos? Y abrir mesas de discusión o mesas hasta de negociación, voy a decirlo así, ¿no? O sea, no solamente mesas de discusión, sino de negociación política con jóvenes, y no como la convocatoria que revisé en la semana de jóvenes del INJUVE, en donde la convocatoria para ser parte del Consejo Juvenil no dice límite de edad. Entonces, y ahí están sus requisitos, ¿no? O sea, yo mañana me voy a proponer con mis muchos más de 33 años y decir, a ver, vámonos, ¿no? A ver si quedo. Creo que eso es lo que hay que abrirse, porque hoy inclusive en las autoridades educativas no se quieren sentar a platicar con los jóvenes ni en las mesas de negociación, y por eso hay tantos paros como pasa en la UNAM, además de las cosas sindicales y políticas que hay al interior de las universidades, pero no se quieren sentar a hablar con jóvenes.
Yo inclusive propondría mesas de diálogo y de negociación con organizaciones juveniles a través del partido, si me preguntan una propuesta específica, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias. Pero voy a arrebatar la palabra. ¿Sí? Yo creo que pienso que podemos nosotros aportar desde la escuela y desde el instituto. Mínimamente hacer ese padrón de organizaciones civiles que están trabajando por el medio ambiente y por los jóvenes, en general por los derechos sociales. Me gusta la idea de la justicia social, que podamos nosotros abrir un canal desde el instituto y desde la escuela para cuando menos informar o sumarnos a la difusión de las actividades que realiza este conjunto de colectivos. Yo soy muy crítico a sentarnos a esperar que el gobierno nos proponga y soy más proactivo en el sentido de que tomemos iniciativa. Y sobre esa base, ofrecerles oportunidades a nuestros compañeros militantes del PRD para que se suman y apoyen organizaciones que en la actualidad existen, se mueven y están aportando por el bien de los jóvenes y por el bien del medio ambiente. Hagámoslo, agendémoslo y lo practicamos, ¿vale? Para concretar. ¿Ah? Muchísimas gracias, maestro Arcadio, maestra Fabiola, maestra Greta Ríos, por su acompañamiento en este foro. Compañeros, les quiero invitar al siguiente foro, que es el día sábado 15 de octubre a las 11 a.m., con el nombre Movimiento Feminista. Vamos a estar con la participación de la doctora Andrea Samanigo, la doctora Adriana Reinaga, la doctora Erika Granados Aguilar. De mi parte es todo y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Un saludo. Un saludo y muchas gracias a Greta por su participación. Muchas gracias, que pasen buena tarde. Gracias por todo. Greta, abrazo fuerte. Hasta gracias. luego, Fabiola. Gracias. Hasta luego, compañeros, compañeras.